El Valle del Nilo. El río Nilo es el elemento que forma parte de las características tan especiales de Egipto y hace contraste con la otra parte del desierto del Sáhara. En su inundación anual este río deposita un rico sedimento que hace que las fértiles llanuras de ambos lados hagan tan gran contraste con la monotonía ocre del desierto. En el este y el oeste del Valle del Nilo yacen grandes tierras baldías, cuya única forma viviente son algunos oasis verdes, y el panorama general es demasiado uniforme para ser interesante, el mismo delta presentando una planicie allanada cultivada, esparcida por montículos oscuros de ciudades y pueblos antiguos situados en la penumbra de las palmas. En el Egipto superior el Valle del Nilo es estrecho y está flanqueado por montañas muy altas pero achatadas. A veces se acercan al río en forma de promontorios y en ocasiones están divididas por lechos de antiguos cauces. Estos son bastante pintorescos, pero son el único aspecto interesante del panorama. Sin embargo, los colores son sorprendentes. Los campos verdes, el color marrón rojizo o verde oscuro del gran río que contrasta con las rocas amarillas vistas bajo un sol brillante y un cielo azul oscuro, presentan unas vistas espectaculares. El origen racias. La cuestión respecto al origen racias de las gentes del antiguo Egipto es de una gran complejidad. Encontramos en las tumbas y en los restos culturales primitivos rasgos de varias razas que entraron en el país en tiempos remotos y cuyos datos son tan escasos que es peligroso generalizar acerca de ellos. Según el profesor Sergi de Roma, creador de la teoría de que en los tiempos antiguos nació una gran masa civil en las orillas sureñas del Mediterráneo, los antiguos egipcios pertenecían al lado oriental de esta raza, junto con los nubios, abisinios, Gaya, Mesaí y los somalíes. La evidencia del lenguaje es incierta, ya que esta, como otras, quizás solo sea cultural. Otra teoría es la de que poblaría el Valle del Nilo en la época primitiva una raza pigmea que había sido desposeída y echada por los mediterráneos emigrados. La teoría de que las gentes mediterráneas entran en Egipto directamente desde su hogar original no concuerda con aquella que haría que la raza que poblaba el país en un primer periodo procedía de Palestina. Al considerar los datos, parecería que estos eran mediterráneos que tenían gran experiencia cantera al trabajar en un país que abundaba en ese material. Estos fueron probablemente seguidos por emigraciones sucesivas desde el este y desde Arabia o países vecinos, de donde salió una gente similar a los babilonios y su cultura, que habían adoptado un hogar común que en la actualidad no se puede encontrar. Estos impusieron su vocabulario semítico sobre la sintaxis casuística de las gentes que encontraron en el Valle del Nilo. Pero aunque revolucionaron el lenguaje, solo consiguieron cambiar la religión parcialmente, ya que ésta, en su mayoría, es osírica y más tarde se mezcló con la veneración de los recién llegados halcones de Horus. Hay los que creen que estos emigrantes árabes eran camitas, quienes alcanzaron una elevada civilización en la Arabia Occidental, y quienes, empujados por las masas semíticas del norte, cruzaron el Mar Rojo en barcos e hicieron su primera parada en Egipto en Berenice. Según esta versión, los egipcios dinásticos son camitas y no son diferentes en aspecto a los Gaya de hoy, pero puede que tuvieran algún rasgo protosemítico. Se cree que se concentraron en la franja estrecha fértil que franquea las orillas del Nilo. Efectivamente, sería difícil precisar dónde más pudieron encontrarse. Según el cálculo más bajo, la historia dinástica del antiguo Egipto se extiende más allá de 3000 años. En vista de las dificultades cronológicas, se ha estimado conveniente adoptar el sistema dinástico de estimación que eligió Manetó, un sacerdote egipcio que vivió en el siglo III a.C. Manetó dividió la historia de Egipto en 31 dinastías, de las cuales unas 26 comprenden el periodo entre la conquista de Mena y la conquista persa, mientras que las otras abarcan el periodo de la supremacía persa, helénica y latina. Sin embargo, con la conquista persa vino la desintegración del imperio egipcio, y aquí la historia puramente nativa llega a su fin.
A pesar de que las divisiones dinásticas de Manetho hayan sido adoptadas por los egiptólogos modernos, su cronología no es tan aceptada, aunque esté apoyada por lo menos por una autoridad distinguida, el profesor Flinders Petrie. La tendencia general de hoy día es aceptar la cronología mínima que se conoce como la del Colegio de Berlín, que data la conquista de Mena entre el año 3400 a.C. y las 12 dinastías en el 2000 a.C., en lugar de la del profesor Petrie, que dataría estos acontecimientos en el 5500 a.C. y 3400 a.C. respectivamente. Es costumbre agrupar las varias dinastías en tres periodos: el Antiguo Imperio, que comprende las dinastías 1 a la 8, el Imperio Medio, dinastías 9 a 13, y el Imperio Nuevo, dinastías 13 a 26. Sin embargo, estas divisiones no sugieren ninguna ruptura en el curso de la historia egipcia, sino más bien son usadas por conveniencia. La exploración egipcia. Hace mucho tiempo, Egipto, con sus asombrosas ruinas envueltas en silencio y misterio, atrajo la curiosidad del viajero, ya que las tradiciones de una alta civilización, de su religión, gobierno y cultura, quedaron atrapadas en la memoria del hombre, y por ello, en sus templos, pirámides, palacios y ciudades se han buscado y obtenido pruebas tangibles de la existencia de ese reino antiguo. Y no solo se ha desvelado su propia historia al mundo moderno, sino también la de otras naciones y potencias, entre ellas Persia, Grecia y Roma. El ejemplo más remoto en este país de una colección de antigüedades egipcias data de 1683, cuando una estela valiosa que pertenecía al Imperio Antiguo fue traída a Saqqara y presentada en el Museo Asmoleano en Oxford, mientras que en el siglo XVIII se intentó proyectar y describir unas ruinas egipcias, e identificar algunos de los lugares con ciudades mencionadas en los escritos clásicos. En 1798 una comisión científica, que incluía artistas y arqueólogos, acompañó la expedición militar de Napoleón hasta Egipto, y estos eruditos realizaron muchas obras valiosas, cuyo registro llena varios volúmenes de la descripción de Egipto, mientras que la gran colección de antigüedades que estos encontraron, incluyendo la famosa piedra de Rosette, que resultó ser la clave del misterio de los escritos jeroglíficos, cayó en manos británicas en 1801. Luego, bajo el mandato de Mehmet Ali, las puertas de Egipto se abrieron a los europeos, y desde entonces gran número de antigüedades salieron del país y llegaron a las colecciones y los museos europeos, especialmente al Museo Británico, al Louvre y a los de Leiden, Berlín y Turín. La colección más grande se halla en el Cairo. Las primeras investigaciones. En 1821 Champollion descifró la piedra Rosette, y esto añadió un nuevo interés a la exploración y al coleccionismo. El mismo Champollion, junto con Rosellini, fue enviado en una expedición a Egipto por los gobiernos de Francia y Toscana y se copiaron muchas estelas e inscripciones. Pero bajo Lepsio el gobierno prusiano inició un proyecto más importante en 1842, que extendió sus investigaciones desde Egipto hasta Nubia y Jartum, y luego hasta Siria y Palestina. Con sus métodos científicos, con esta expedición obtuvo muchos resultados valiosos. Mohammed Ali, quien designó a Meriette este honorable cometido, emprendió la conservación oficial de los antiguos monumentos contra la explotación de los traficantes o la destrucción de los vándalos, y bajo su sabia dirección se logró un trabajo muy valioso. Esto ha sido desarrollado bajo la soberanía británica. El gobierno británico reclama estos lugares antiguos, y el Servicio de Antigüedades tiene una concesión de grandes proporciones y emplea a muchos oficiales europeos y nativos. Todas las provincias se incluyen bajo su inspección, y no puede haber ninguna excavación sin su permiso, que se concede solamente a personas responsables, y a condición de que la mitad de las antigüedades descubiertas sea propiedad del gobierno egipcio y la otra mitad de los descubridores. Sir Gaston Maspero, director del Museo de El Cairo, ha hecho muchas y brillantes contribuciones a la arqueología egipcia.
En 1862 el arqueólogo escocés Ring vio la necesidad de tener algún sistema de excavación científico y amplio si se quería obtener resultados verdaderamente valiosos, y lamentó la carencia de dichos métodos en su época. En 1883, Tanis inauguró este sistema de investigación bajo el consejo del profesor Flinders Petrie. Todo, grande y pequeño, cuanto se encontró en las excavaciones de ciudades, templos o tumbas ha sido coleccionado e interpretado, y ha rendido su cuota de evidencia e información. Este método otorga a cada objeto su valor. No se presta atención a un solo aspecto, por tanto nada pierde ni se desperdicia, y así se acumula el conocimiento de las artes y gremios, las costumbres, la literatura y la religión del antiguo Egipto, y todo toma su debido lugar en el curso de la historia que se revela ante nosotros. Mucho del misterio que prevalecía en Egipto ha desaparecido, pero su encanto y fascinación todavía no han desaparecido. Estos no han disminuido debido a nuestro conocimiento más íntimo de su antigua civilización, sino más bien han aumentado por duplicado. El silencio secular se ha roto, los jeroglíficos han contado su historia al hombre moderno, quien escucha con profundo interés la voz del pasado. La arena del desierto amontonada se ha esparcido y las antiguas edificaciones están nuevamente expuestas a la luz del sol y revelan los secretos ocultos durante tantos siglos. Las tumbas vuelven a hablar de la tristeza inmutable de la muerte y de los sueños de toda la vida del hombre. Aparte de los restos literarios como los papiros y las inscripciones, los resultados materiales han sido inmensos. La antigua topografía de la tierra ha sido descubierta mediante los caminos, las canteras y las minas. Las ubicaciones de las ciudades, con los templos, las fortalezas y las viviendas privadas han sido ampliamente tratadas, de tal modo que es casi completo el registro, desde la construcción de los cimientos hasta los diseños decorativos de los artistas. La ubicación de cada ciudad es generalmente la misma que la de otras que pertenecen a diversas épocas. Las ruinas de los edificios más antiguos fueron allanadas y los edificios nuevos aumentaron en altura de unos cuantos pies. Por tanto, los montículos artificiales que se produjeron a veces miden de 80 a 90 pies. Estos cimientos no impidieron a los arquitectos egipcios levantar edificios altos, tales como los de Memphis, ya que hoy día existen muros de entre 30 y 40 pies en algunas ciudades. Para servirles de apoyo, las bases fueron ensanchadas y los suelos fueron abovedados. Entre los restos de las casas de piedra a menudo pueden encontrarse fragmentos de arenisca como granito y alabastro acantilado de algún templo en ruinas, lo que demuestra que los egipcios de aquellos días tan lejanos hacían exactamente lo mismo que sus descendientes, es decir, despojaban los monumentos abandonados y en ruinas. La planificación de las ciudades. El proyecto de una ciudad excavada presenta las casas estrechamente unidas alrededor del templo y de su recinto cuadrado. En el caso de que la ciudad fuera asaltada, este servía de fortaleza y refugio. El proyecto era regular las ciudades construidas en un periodo específico, como con las calles anchas y adoquinadas que se entrelazaban y disponían de canales de piedra que servían de desagües. Los edificios estaban colocados en fila. Sin embargo, en la ciudad de celulares había una gran irregularidad. Las casas estaban amontonadas en laberintos de calles sin salida y en callejones estrechos y oscuros. Generalmente había un espacio abierto, flanqueado por sicomoros, y que era empleado 2 o 3 veces al mes como plaza para el mercado. Las clases más pobres vivían en casuchas que rara vez medían más de 12 o 16 pies y que eran poco mejores que los cobertizos de los labradores de hoy día. Las casas de la clase media, es decir, los tenderos, los oficiales de poca categoría y los capataces, eran mejores, aunque eran algo pequeñas. Solían tener 6 habitaciones, y algunas tenían 2 o 3 plantas, y unos patios estrechos las separaban de la calle, aunque más comúnmente la casa miraba directamente a la calle, y estaba construida sobre 3 lados de un patio.
Existen pruebas sólidas de que las condiciones sanitarias e higiénicas en Egipto eran excelentes, ya que incluso las casas más pobres en Caún disponían de una cisterna de piedra, y con excepción de las gentes muy pobres, este era un lujo universal. En la casa de un alto oficial de la dinastía 18, en Tel el Amarna, se encontraron un baño y un ingenioso sistema de suministro de agua. Las disposiciones de las casas ordinarias eran parecidas a las del Oriente actual, donde la planta baja tenía almacenes, graneros y establos, la primera planta tenía los dormitorios, la azotea exterior servía para dormir en verano y también era el lugar de reunión y la cocina para las mujeres. Una escalera empinada y estrecha llevaba a las habitaciones superiores. Estas eran rectangulares y la puerta era el único medio de ventilación y luz. A veces las paredes estaban encaladas, o estaban decoradas con escenas domésticas rojas o amarillas, o estaban pintadas. Los palacios y las mansiones. Los palacios y las mansiones de los ricos y poderosos ocupaban un jardín o patio con árboles rodeados de muros almenados, abiertos únicamente por una puerta de entrada, que a menudo indicaba la importancia social de la familia. A veces tenía un pórtico apoyado sobre unas columnas y adornado con estatuas, otras veces tenían un pilón parecido a los de los templos. El interior, dice más, pero como casi se parecía a un pequeño pueblo dividido en 4 partes por unos muros irregulares. En algunos casos, las viviendas se encontraban en el lado más lejano, mientras que los graneros, los establos y los cuartos domésticos estaban distribuidos en diversas partes del recinto. Descubrimos dichos detalles mediante los dibujos y proyectos pintados en los muros de las tumbas, en los restos de las casas en Tel el Amarna y en el palacio de Eknaten. A continuación, Maspero explica el proyecto pictórico de una casa de Tebas, mitad palacio, mitad villa. El recinto es rectangular, rodeado por un muro almenado. La entrada principal está de cara a una calle flanqueada de árboles y está al lado de un canal o una bifurcación del Nilo. El jardín está dividido simétricamente por unos muros de piedra. En el centro hay un gran enrejado apoyado sobre 4 filas de columnas pequeñas. En ambos lados hay 4 estanques surcados por patos y gansos, 2 frondosos invernaderos, 2 casas de verano y unos caminos flanqueados de sicomoros, palmeras de dátiles y palmeras de dom. La casa se encuentra en la parte trasera, de cara a la entrada. Esta tiene 2 plantas y es pequeña, y la cubre una cornisa pintada. En una de las tumbas de Tel el Amarna se puede encontrar la representación del palacio de Ahí, quien posteriormente subió al trono de Egipto. Este palacio es grande y rectangular, y la fachada es más ancha que los lados. Las escaleras que suben a la terraza llevan a 2 habitaciones pequeñas en cada esquina del muro trasero. Este edificio exterior contenía la vivienda, y era sagrada para la familia y solo los amigos íntimos tenían acceso a ella. Los restos del palacio en ruinas de Eknaten en Tel el Amarna son parecidos, con la adición de un pabellón para la reina, que contiene un vestíbulo grande de 51 pies por 21 pies. En este palacio había otro vestíbulo enorme, cuyo diámetro era de 423 pies por 234 pies. Contenía 542 pilares de barro, de 52 pulgadas cuadradas cada uno. Se comunicaba con 5 vestíbulos más pequeños. Los pilares estaban blanqueados y los techos tenían pinturas de viñedos y uvas sobre un fondo amarillo. Muchas de las mansiones y las casas ofrecen unos ejemplos del arte decorativo de esa época. No son numerosos los restos de la arquitectura doméstica del antiguo imperio, pero parece haber sido parecido a la de los tiempos posteriores. Las pequeñas antigüedades halladas tales como los utensilios, los vestidos, las armas, los amuletos y otros artículos más numerosos, completan la imagen doméstica del antiguo Egipto, mientras que los templos, las fortalezas y los monumentos hablan de la religión, la guerra y las hazañas de esa época tan lejana. Estas excavaciones cubren un área muy grande. El Egipto superior, medio e inferior, y Nubia han sido explorados ampliamente así como la península de Sinaí y Siria,
con sus numerosas lápidas de conquistas. Una autoridad declara que, debido a la pobreza del país y a su población escasa, la cantidad de monumentos que todavía sobreviven en Nubia es mucho más elevada que en Egipto. Se han encontrado muchos templos, tumbas, canteras, fortalezas, grutas y pirámides en buen estado de conservación. En el Egipto superior se pueden encontrar las grandes pirámides y la necrópolis de Memphis, con varias otras pirámides más pequeñas en el sur, y este lugar también presume de las maravillosas ruinas de Tebas en ambos lados del río, las tumbas y las canteras de Asuán, y los templos de Philae, aunque estos no dan fin a la larga lista de lugares que han sido excavados, mientras que se reconocen que muchos todavía guardan secretos hasta ahora ocultos. Vida y ley en el Antiguo Egipto. La existencia de Egipto como una monarquía nativa se extendió durante tan largo periodo que resulta difícil generalizar respecto al método de su gobierno y la vida de sus gentes. Al mismo tiempo, ninguna civilización tan antigua exhibe menos cambios en los asuntos políticos o domésticos. Es un hecho que, una vez que los egipcios aceptaban un modo de vida agrícola, estos adoptaban sus maneras y costumbres hasta el momento de una invasión extranjera, y respecto a las clases más bajas, sin duda sus vidas diarias fluían de siglo en siglo plácidas e inalterables. En años posteriores la ciencia del folclore nos ha demostrado los pocos cambios que el paso del tiempo trae a la vida y al pensamiento de una gente cuyo ambiente es tal que las fuerzas exteriores rara vez la pueden afectar. Este fue el caso de los habitantes del Valle del Nilo, quienes durante tantos siglos estuvieron al margen de otras razas civilizadas gracias a las peculiaridades geográficas y a otros aspectos, y quienes para cuando llegaron los invasores extranjeros habían alcanzado un curso de existencia tan estable, y estaban tan inmersos en la tradición, que eran prácticamente inmunes a los efectos de la mezcla racias. Es necesario tener presente que los invasores que Egipto conocía no traían mujeres con ellos, y que en el transcurso de una o dos generaciones su matrimonio con las mujeres egipcias les absorbería por completo en la población nativa, de tal forma que el estándar racias quedaría prácticamente inalterado. En comparación con la población de Egipto, su número sería relativamente menor. Como viene probado por la continuidad de forma en sus animales domésticos y otros tipos de animal, el ambiente del Valle del Nilo es idóneo para una continuación del tipo. De vez en cuando, han entrado otras razas de ovejas, cabras, asnos, etc., con el resultado de que poco después estos serían absorbidos por el tipo dominante de Egipto, sin casi ninguna modificación. El caballo y el camello llegaron tarde a Egipto, y dicho retraso en su llegada es elocuente del carácter aislado del país. El sistema feudal era uno general para todo Egipto, y el faraón se encargaba de tener a todos sus seguidores más importantes bajo control. Estos moldeaban sus feudos según la potencia central, e incluso aquellos que no poseían un título real controlaban decretos de bastante importancia. Había grandes cantidades de oficiales en el Valle del Nilo, y no parece que les empujara a un nivel alto de moralidad política, o por lo menos en la práctica no se acercaban mucho a ella. Por lo general, a los miembros de la familia real se les concedía el más alto oficio, y esto significaba que, efectivamente, el país lo administraba una burocracia hereditaria. Un canciller, o un visir, era directamente responsable del gobierno del país, sus negocios, sus finanzas y su administración legal. Comercio y agricultura. El comercio. Sabemos poco con respecto a los asuntos comerciales del antiguo Egipto. Es probable que existieran los mercados al aire libre. Hasta la era de la invasión persa, la moneda corriente era desconocida, y hasta entonces se emplearon anillos de oro, plata y bronce para los intercambios. Sin embargo, el trueque prevaleció universalmente. Sin duda, el trigo era el producto mayoritario de Egipto, y hasta cierto punto parece haber sido exportado a otros países, como lo fueron los rollos de papiro y el lino,
pero prácticamente toda la plata y el cobre tenían que ser importados, así como las maderas preciosas, las pieles de animales, el marfil, las especias, el incienso y la piedra para la fabricación de las excelentes vasijas. Muchos de estos suministros llegaban a Egipto en forma de tributo, pero existen registros de expediciones enviadas por algún rey con el propósito de obtener curiosidades. Gran cantidad del comercio egipcio estaba en manos extranjeras. Los fenicios evidentemente entablaron relaciones con Egipto ya durante la tercera dinastía. En tiempos posteriores, un amplio comercio fue iniciado con Grecia, y Psamético I fundó la ciudad de Naucratis como el centro del comercio griego con Egipto. La agricultura. La agricultura era la fuente principal de la riqueza egipcia. La naturaleza de la tierra convertía la labranza en una labor sencilla. También el calor intenso ayudaba al rápido crecimiento del grano. El cultivo era posible durante casi todo el año, pero solía finalizar con las cosechas que se recogían a finales de abril, y el agricultor quedaba libre de labores hasta junio. Se cosechaba una gran variedad de productos, pero el trigo y la cebada eran los más populares. También se cultivaban el durra, de donde se fabricaba el pan, las lentejas, los guisantes, las judías, el rábano, las lechugas, las cebollas y el lino. Las uvas, las granadas, los higos y los dátiles eran las frutas principales. La madera era escasa y, como se ha dicho antes, en su mayoría era importada. En los tiempos primitivos quizá fuera más abundante, pero la entrada del camello y la cabra resultó ser su fin, ya que estos animales arrancaban la corteza de los árboles y devoraban los brotes. El vino se fabricaba principalmente en el distrito de Marioutis, cerca de Alejandría, y parece haber sido poco sabroso. La planta del papiro fue ampliamente cultivada desde los tiempos más primitivos. Su tronco era empleado para construir los barcos y para fabricar cuerdas, así como materiales de escritura. El código legal y la ciencia. El código legal. La ley egipcia parece haber sido tradicional, y no se ha encontrado ningún resto de algún código concreto. De cuando en cuando, los decretos reales fueron promulgados, y estos solían ser tallados en piedra y estar cuidadosamente protegidos. En el periodo tolemaico se establecieron cortes móviles, que calmaban cualquier tipo de litigio, pero la ley tradicional del país parece haber sido respetada por las gentes y haber sido plenamente reconocida por los gobernantes. Una forma preferida para enmendar una queja era la de hacer un ruego al rey o a uno de los grandes príncipes feudales. En los tiempos primitivos, las cortes que escuchaban los casos específicos casi siempre estaban compuestas por personajes reales o territoriales y posteriormente por oficiales. Existía el derecho de hacer una apelación al rey. El testimonio era dado bajo juramento, siendo un juramento favorito por el rey o por la vida del rey. La tortura como medio de extraer evidencia se empleaba en raras ocasiones. Varios eran los castigos. En muchas ocasiones, el acusado podía quitarse la vida. Para los crímenes menores, los castigos más usuales eran el azote o la desfiguración cortando la nariz y el destierro o una sanción. Durante el Imperio Antiguo la decapitación solía ser la pena de muerte más común. La firma de los contratos era universal y, por regla general, tenía que haber testigos de este acto. Desde la época de la dinastía 25 aparecen muchos de estos últimos, y suelen referirse a préstamos o ventas. Aunque una mujer pudiera heredar una propiedad, no tenía el derecho total sobre ella, pero si estaba divorciada su dote no podía ser confiscada. Muchos de estos documentos antiguos tratan de la compra y venta de esclavos. Sin embargo, no está claro si era necesario el consentimiento del esclavo para su venta. La ciencia. El conocimiento y el aprendizaje de cualquier tipo eran, sin duda, subordinados a la idea religiosa, que era la principal consideración en la vida egipcia. La arquitectura ha sido tratada en otra parte.
parece que se llevaron a cabo todo tipo de operaciones científicas, no mediante alguna fórmula prescrita, sino más bien por lógica. Se obtuvieron resultados excelentes mediante los medios más sencillos, y todavía es un misterio el método de cómo fueron erigidas las pirámides. Las fechas de las festividades se daban según la astrología, y se ha constatado que las pirámides y las otras edificaciones grandes eran orientadas de la misma manera. El comienzo de la inundación del Nilo fue marcado por el nacimiento de la estrella Sóusis o Sirius. Muchas invenciones egipcias parecen ser muy antiguas, pero la facultad inventiva de la raza parece haberse paralizado o perdido completamente en tiempos posteriores. Los intentos de progreso eran completamente desconocidos incluso cuando los egipcios entraron en contacto con los extranjeros, y todas las innovaciones se acogían con desconfianza. Los campesinos y los trajes. Los campesinos. Es incierto hasta qué punto las gentes seguían a la nobleza en el riguroso programa religioso que se habían impuesto. No puede haber duda de que fueran profundamente supersticiosos como sus semejantes, pero es muy poco probable que se consideraran aptos para el mismo mundo del más allá al que estaba destinada la aristocracia. Lo más probable es que pensaran encontrar algún lugar remoto en el reino oscuro de Osiris donde no serían aniquilados del todo, o que por lo menos sus Ka serían debidamente alimentados por las ofrendas que les hicieran sus hijos. El campesino egipcio era preeminentemente un hijo de la tierra, trabajador, paciente y pacífico, con pocas posesiones en tanto a comida, refugio y lujos. La campesina egipcia era parecida a su marido, una persona dura. Solía casarse a los 15 años y a los 30 a menudo ya era abuela. Sin embargo, no podía ocupar todo su tiempo cuidando la casa y sus hijos, ya que se le exigía ayudar a su marido en el campo en ciertas épocas del año, donde probablemente su trabajo ni siquiera recibía todo el debido aprecio. La justicia no estaba muy bien repartida y no se obtenía con facilidad el desagravio para cualquier individuo de la clase campesina. Resulta extraño que las condiciones en que vivían los campesinos no fomentaran la rebelión. Lo más seguro es que la única razón para que no ocurrieran dichas manifestaciones era que la condición de la servidumbre era demasiado profunda y que, como la mayoría de los orientales, los egipcios eran fatalistas. Los trajes. Las modas de los trajes variaban considerablemente según las dinastías. Como ya hemos indicado, el faraón tenía un atavío propio muy peculiar y hasta cierto punto las clases más altas de la sociedad seguían su moda en el vestido. El clima no permitía o animaba a llevar materiales pesados, por tanto era de uso muy común el lino ligero. Las partes superiores del cuerpo estaban solo parcialmente tapadas, y la nobleza en los tiempos antiguos llevaba una falda de lino. La ropa de las mujeres, desde los tiempos más tempranos, era un vestido que llegaba desde los hombros hasta los tobillos, sujetado en la parte superior. La ropa del hombre solía tener la forma de un taparrabo. Era una práctica universal llevar peluca, y esta derivaba de los tiempos prehistóricos. En algún periodo primitivo, el ritual nativo había ordenado rapar la cabeza, de tal forma que la moda de la peluca larga, o el gorro con orejeras, se convirtió en una necesidad. Sin embargo, encontramos que algunas mujeres se negaban a sacrificar su pelo, y vemos en la conocida estatua de Nefert los largos hilos de cabello natural, cuidadosamente peinados sobre la frente y ocultos por la peluca gruesa que lleva puesta. Prácticamente todas las clases llevaban sandalias de piel o papiros plisados. Por lo general, el egipcio era bastante más alto que el promedio europeo. En su mayoría, la raza era dolicocéfala, o tenía el cráneo largo, y una cintura estrecha y angular. Más tarde se hicieron más corpulentos, pero durante la juventud y la madurez temprana tenían una fisonomía bastante delgada. Sin embargo, tenían hombros anchos y un pecho desarrollado. La gran cantidad de momias que examinó el Dr. Elliot Smith ha demostrado que en tiempos posteriores las cualidades físicas y musculares de la raza egipcia mejoraron enormemente.
El egipcio tenía un carácter serio y quizá algo taciturno, poco diferente, en este aspecto, de los escoceses y los españoles, pero como estas gentes, también tenía un toque de alegría en su personalidad, y su literatura se encuentra en lugares elocuentes de la filosofía del liberalismo. Es probable que el estricto código religioso que mandaba su vida le llevara a veces a sentirse disgustado con su entorno. A veces, el campesino egipcio se divertía emborrachándose, y son muchas las imágenes que muestran al labrador llevado a casa a hombros de sus compañeros. También entre las clases más altas se había inculcado una filosofía de placer, y esto especialmente en los tiempos posteriores. Pensaban probablemente que si confiaba su corazón al libro de los muertos, estarían destinados a un futuro feliz y que yacían aquí todos sus deberes morales. En cuanto concierne al punto de vista ético, se puede decir que eran más viciosos que inmorales y que, según entendemos, casi desconocían el bien y el mal. Sin embargo, como raza, los egipcios tenían un amor innato por la justicia y el derecho de pensar, y siempre tendrán su puesto en el papel de las naciones como una gente que quizá ha hecho más que los demás para crear lo necesario para el orden, la decencia y la propiedad. Con esto terminamos la segunda temporada de Egipto, que habló un poco de la exploración, la historia y costumbres. La tercera temporada hablará de los sacerdocios y los templos.